El llamado Grupo de Contacto para Ucrania se dio cita aquí en Alemania. Recién llegado de Kiev, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró convencido de que Ucrania está lista para lanzar una contraofensiva que le permitirá recuperar territorios ocupados por el ejército ruso. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Reunión de los aliados de Ucrania en la base militar de Ramstein, Alemania, donde se prometió más apoyo a Kiev. Reunión que el presidente ucraniano Zelensky aprovechó para pedir más aviones de combate y más misiles de largo alcance. Discretamente y esquivando a la prensa, el expresidente Alejandro Toledo, acusado por Lima de corrupción y lavado de dinero, se entregó a la justicia estadounidense para iniciar su proceso de extradición a Perú. Y en medio de la crisis política y económica que golpea al gobierno de Argentina, su presidente Alberto Fernández no buscará su reelección. Una decisión que abre un nuevo panorama electoral en el país y sigue a meses de presiones del kirchnerismo. ...50 países aliados de Ucrania, es el llamado Grupo de Contacto. Se reunieron este viernes en la base militar de Ramstein, Alemania. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin aseguró que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme y verdadero. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, por su parte, insistió en que la prioridad ahora es garantizar la victoria de Ucrania antes de abordar su ingreso en la alianza militar. Un apoyo que Ucrania agradece en cualquier caso, pero que no responde a su demanda, a su pedido más inmediato, que son más armas, como nuevas unidades de baterías antiaéreas o aviones de combate. Muestras de solidaridad de los aliados occidentales hacia Ucrania mientras que continúa la guerra. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin elogió los esfuerzos del Grupo de Contacto antes de anunciar las nuevas ayudas de su país. Hemos adelantado nuestros planes para el suministro de los carros Abrams para entregar más tanques de combate en los próximos meses a Ucrania. Los tanques M1 que los ucranianos van a utilizar para su entrenamiento llegarán a Alemania en las próximas semanas. Avanzamos a buen ritmo. Alemania y Polonia, por su parte, anunciaron la creación de un centro de mantenimiento de tanques. Su ubicación será en la frontera entre Polonia y Ucrania, para que los tanques reparados retornen lo antes posible al frente. Todo material que se suministra para la guerra, ya sean carros de combate, tanques de apoyo u otros materiales como artillería o sistemas Patriot, sufren desgaste, especialmente si se usan de forma continuada. Por eso estoy muy satisfecho de que junto con mi colega polaco y mi colega ucraniano se haya podido firmar hoy un acuerdo. En él se establece que crearemos un centro de mantenimiento en Polonia para toda la flota de Leopard 2. Los ministros de Defensa y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteraron su apoyo a la futura integración de Ucrania en la OTAN. Sin embargo, de momento, su principal objetivo es ayudar a las fuerzas ucranianas a defender el país. Vamos a seguir hablando un poco más de ese objetivo tan concreto, y es que el caso es que Ucrania lleva meses exigiendo esos aviones de combate que por fin empieza a recibir. Polonia y Eslovaquia, recordemos, han entregado ya sus MiG-29 de la era soviética. Para entender mejor lo que pide el presidente ucraniano Zelensky en su lucha por defenderse de la invasión rusa, vamos a fijarnos en ventajas y desventajas de este tipo de cazas de cuarta generación. Este es un MiG-29 eslovaco, el orgullo de la Fuerza Aérea Soviética. El mes pasado se enviaron varios como este a Ucrania. El MiG-29 entró en servicio en 1983 como respuesta al F-16 estadounidense. Llegaba para dominar los cielos durante la Guerra Fría. Los pilotos ucranianos ya conocen estos aviones, así que en teoría están listos para volar. A primera vista, el MiG-29 impresiona. Alcanza una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. Su autonomía es de 2.000 kilómetros y puede volar hasta 18 kilómetros de altitud. El presidente ucraniano agradeció la ayuda, pero precisó que Ucrania necesita mucho más. Agradezco a Polonia y a Eslovaquia la entrega a Ucrania de los cazas MiG. Su decisión reforzará significativamente la defensa de nuestro espacio aéreo, pero necesitamos aviones modernos y esto es concretamente en lo que queremos hacer hincapié.
¿Existe alguna motivación racional para que sigan retrasándose? El término moderno es la clave. Rusia ha estado utilizando aviones de ataque en Ucrania desarrollados después del MiG-29. Además, muchos de los aviones polacos y eslovacos entregados a Ucrania están en mal estado. Es posible que acaben siendo utilizados para proporcionar piezas a la actual Fuerza Aérea del país. Kiev ha pedido una coalición de aviones de combate para Ucrania que incluya los modelos más avanzados de los países de la OTAN. Puede que eso ocurra, pero de momento los MiG-29 tendrán que bastar para Ucrania. En California, el expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupción y lavado de dinero, se entregó esta mañana ante las autoridades estadounidenses para iniciar su proceso de extradición a Perú. Toledo deberá responder por los millonarios sobornos que recibió de Odebrecht durante su gobierno, así como por los delitos de lavado de activos y corrupción. El exmandatario dejó su departamento en California, llegó a la sede de la Corte de San José para ponerse a disposición de la justicia norteamericana. Toledo, de 77 años, llevaba 7 fuera de su país. Se prevé que será llevado a la prisión de Barbadillo. El expresidente había intentado evitar a toda costa responder a la justicia por sus casos de corrupción. Conectamos en Washington con Carolina Chimoy y en Lima con Rosemary Cueva. Carolina, ¿significa esto que se acabaron esas maniobras de Toledo de dilatar su extradición? ¿Qué va a seguir ahora? Al parecer, sí, Ana, está bastante claro que se han terminado esas maniobras, intentos de maniobras. Esta ha sido una larga lucha, hay que recordar eso, que empezó en el año 2018, cuando Perú pidió a Estados Unidos la extradición del expresidente Toledo. En el 2019, Toledo fue arrestado por primera vez en el estado de California y en aquel entonces fue llevado a una de las cárceles más grandes de Estados Unidos, la cárcel de Santa Rita, no tan lejos de San Francisco, donde él vivía y donde permaneció hasta el año 2020 en confinamiento solitario. En aquel año, recordemos, en medio de la pandemia, Toledo fue trasladado a su hogar y permaneció ahí en arresto domiciliario, obligado a usar una tobillera electrónica. Y ahora, después de una serie de intentos que mencionabas de evitar o al menos posponer su encarcelación, Toledo se ha entregado hoy viernes ante las autoridades estadounidenses, tal como lo pidió el juez federal Thomas Hickson. El mismo juez dijo que Toledo se encuentra en una cárcel adecuada, sin dar más detalles al respecto, y otras fuentes judiciales han comunicado que esperan que el proceso de extradición dure menos de una semana. La información que nos llegaba esta mañana es que un grupo de funcionarios de Perú viajaría a Estados Unidos para llevar a Toledo en un vuelo comercial a Lima, donde se tomarán las siguientes medidas y los siguientes pasos. Así que puede ser cuestión de días. Rosemary, ¿qué reacciones nos llegan desde Perú y qué posibilidades hay de que Toledo eluda el brazo de la ley allí? En Perú hay bastante sorpresa y expectativas por la pronta extradición de Alejandro Toledo. Siempre que se ha hablado de una posible extradición, de una posible llegada del expresidente del país, siempre ha habido muchas dudas e incredulidad, porque Toledo es un político que en todos estos años ha sabido eludir a la justicia. Sin embargo, lo de ahora es concreto. Por el momento no hay reacciones ni por parte de la justicia ni por parte del gobierno, pero su abogado, en conversación con algunos medios alternativos, ha señalado que se estima que el expresidente pueda llegar a Lima entre el martes y el miércoles. Ha reafirmado que padece de cáncer y otros problemas médicos, por lo que esperan que pueda tener una prisión preventiva en su domicilio, en una vivienda, y más no en la cárcel donde ya cumple una condena el expresidente Alberto Fujimori y donde también está arrestado el expresidente Pedro Castillo en forma preventiva. Entonces, son casi nulas las posibilidades de que Alejandro Toledo pueda esta vez eludir nuevamente la justicia. El exmandatario está bastante comprometido. Recordemos que la Fiscalía pide al menos 20 años de prisión por los delitos de supuesta corrupción, colusión y lavado de activos. Rosemary Cueva en Lima y Carolina Chimoy en Washington. Muchísimas gracias a las dos. Y nos vamos a la Argentina, donde Alberto Fernández, presidente de ese país, no se va a presentar a la reelección en las próximas presidenciales, cuya primera vuelta va a tener lugar en octubre. Fernández hizo público este anuncio con un emotivo video haciendo balance de su actual mandato. El presidente repasaba
los diferentes retos que ha asumido su gobierno, especialmente la pandemia de COVID. La falta de resultados para mejorar las cifras de la economía del país pudo ser uno de esos factores determinantes para que Fernández decidiese no presentarse más. Recordemos que la inflación interanual superó en marzo el 100%. Bueno, vamos a ver ese anuncio concreto de Fernández en ese video de 7 minutos publicado en redes sociales este viernes y fijémonos también en algunas de las reacciones que han ido llegando desde la Argentina. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. La decisión del presidente argentino Alberto Fernández de no presentarse a las próximas elecciones en medio de la crisis económica, la caída de su popularidad y la lucha de poder pone al peronismo entre la espada y la pared. La formación deberá definir su estrategia electoral a pocos meses de los comicios, sin candidatos claros. Yo sé que no hemos estado mejor con otros presidentes, pero este nos tiene realmente en una situación crítica. Ya no es una cuestión de edad, no es una cuestión de puesto de trabajo. Realmente el argentino no puede más. No, hubiésemos preferido otro tipo de medidas, ¿no? Así que bueno, básicamente a mí particularmente me da alegría que Alberto se haya bajado. Creo que estamos cada vez peor, ¿no? Con el aumento del dólar, los precios están cada vez peor, el sueldo no alcanza. Como que se veía venir esto, porque las cosas de todo lo que prometieron no cumplieron nada. La gestión de 4 años de Fernández tuvo que enfrentar la pandemia de COVID-19 y los efectos de la guerra en Ucrania. También una sequía de 3 años que ha debilitado la economía, aceleró la devaluación y agravó la escasez de dólares. A eso se suma la inflación más alta en los últimos 30 años y la dependencia del Fondo Monetario Internacional con el que el gobierno de Fernández firmó la refinanciación de un millonario crédito otorgado en los tiempos de Macri. Todo esto se ha traducido en pobreza, que afecta a casi un 40% de la población urbana. Pues sí, Alberto Fernández renuncia pues a un nuevo mandato como presidente. Alejandro Rebosio en Buenos Aires y con la Casa Rosada a sus espaldas. ¿Qué lleva a Alberto Fernández a tomar esta decisión y por qué ahora? Lo lleva a tomar esta decisión la baja popularidad y las pocas posibilidades de vencer en las elecciones presidenciales de octubre próximo. La baja de popularidad comenzó después de la cuarentena, la larga cuarentena de 2020, cuando se revelaron unas fotos de un cumpleaños de su esposa en la residencia presidencial en plena época de restricciones. También aquella larga cuarentena provocó una fuerte caída de la actividad económica que empezó a carcomer el poder adquisitivo de los argentinos, que ya venía carcomido por el gobierno anterior de Mauricio Macri y que se agrava con una inflación que ya supera el 100%, en parte por la guerra de Ucrania el año pasado, pero ahora continúa por factores internos de Argentina. Y la decisión de renunciar ahora a la candidatura es porque hay una gran inestabilidad económica y cambiaria y además porque hay una presión del peronismo para que Alberto Fernández diera un paso al costado y dejara el camino a otros. Hablando del peronismo y de los escenarios que se abren, Alejandro, ¿qué posibilidades hay de que la jefa de facto del peronismo, Cristina Fernández, regrese quizás a la carrera presidencial? Ella el año pasado, después de un fallo que la inhabilitó de cargos públicos, se consideró proscripta y decidió no postularse a ningún cargo en las elecciones de este año. Sin embargo, ese fallo ha sido apelado ante un tribunal de apelaciones, la Cámara de Casación, y en caso de ser ratificado podría ser apelado también a la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por lo tanto, hay un largo camino que puede llevar años. Hoy en día ella podría presentarse de candidata y los kirchneristas quieren que ella sea candidata. Hay un operativo clamor para que lo sea porque consideran que es la peronista más popular y la que puede hacer una elección más competitiva. Sobre todo si el candidato principal de la oposición termina siendo no la coalición Juntos por el Cambio del expresidente Macri, que tampoco se presentará en las elecciones, sino el ultraliberal Javier Milei, que es una figura en ascenso de la política argentina. Veremos si Cristina Kirchner entonces cambia su decisión de no presentarse a las elecciones o acepta ese operativo clamor. Interesantísimo todo, Alejandro Rebosio, muchísimas gracias. Veremos lo que llega. Gracias. Un saludo hacia Buenos Aires.
Y lo que llega ahora es la economía con Paco Furio. Adelante, Paco. Y vamos a hablar del litio, Ana. Este jueves el presidente chileno Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, que busca posicionar al país no solo como un exportador de materia prima, sino también de productos del litio de valor agregado. En su Estrategia Nacional del Litio, Boric da voz a un reclamo ciudadano que pide que los beneficios del llamado oro blanco no se queden como hasta ahora en pocas manos del sector privado. Este es el Salar de Atacama en el norte de Chile. Bajo estas gruesas capas de sal se encuentran buena parte de las reservas del litio del mundo. Chile, junto a Bolivia y Argentina, concentran el 63% de estas reservas en el llamado Triángulo del Litio. Pero una cosa es tener yacimientos y otra extraerlos. Y en este campo Chile lleva la delantera. En la actualidad es el segundo mayor productor de litio del mundo. Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía de autos y buses eléctricos resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. De acuerdo con el Banco Central de Chile, en 2022 las exportaciones de carbonato de litio se multiplicaron por casi 7 veces respecto al año anterior. Hoy son el segundo mayor rubro de ingresos del PIB chileno. Este jueves, el presidente Gabriel Boric presentó los 5 ejes de su Estrategia Nacional del Litio. No más una minería para unos pocos. Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos. El Estado participará de todo el ciclo productivo del litio a través de la creación de la Empresa Nacional de Litio, aún por definir si con participación del sector privado. El gobierno creará una red de protección de salares. La participación de las comunidades es clave, razón por la que este viernes el mandatario se reúne con el Consejo de los Pueblos Atacameños. Por último, el país incursionará en el mercado de productos de litio de alto valor tecnológico. A pesar de que en Chile hay más de 50 salares, solo se explota el de Atacama, que representa más de un tercio del mercado mundial. Hoy, 2 empresas tienen las concesiones de explotación. La chilena SQM, inicialmente del Estado, luego privatizada y entregada a bajo precio a Julio Ponce Lerú, ex yerno de Augusto Pinochet, y de la que es socia la minera china Tianqi. Produce el 75% del litio chileno. El 25% restante está a cargo de la estadounidense Albemarle, la mayor productora de litio del mundo, que también opera en Australia, China y Estados Unidos. La concesión de SQM se vence en 7 años y la de Albemarle en 20. Boric anunció que respetará los contratos actuales, pero buscará opciones de renegociación dentro del marco legal. Es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio. El reto del gobierno de Boric es enorme, no solo para aprovechar la creciente demanda mundial de litio en una carrera en la que Estados Unidos, China y en menor medida Alemania intentan asegurarse el acceso a estos recursos, sino también para proteger la biodiversidad de los ecosistemas de los salares, que son fuente de agua en el desierto. Y para saber más sobre esta Estrategia Nacional del Litio en Chile, conectamos con Jaime Alé, ingeniero civil y experto en electromovilidad. Muchas gracias por atendernos. Hemos visto que las concesiones del litio a empresas privadas, una vence en 7 años y la otra en 20 años. ¿Qué opciones tiene el gobierno chileno para una anticipada participación en la minería del litio? Más bien es bastante difícil, puesto que para ello tiene primero que formar alguna empresa o alguien que se haga cargo de representar al gobierno en cualquier asociación, y eso va a tomar bastante tiempo, eventualmente varios años. Y por otro lado, cualquier proyecto nuevo va a tomar por lo menos 7 u 8 años en iniciarse una operación, por lo tanto es muy difícil que este gobierno realmente pueda participar en este proyecto. La única alternativa que tiene es a través de la empresa SQM, que tiene contrato hasta el 2030, pero para eso tiene que
iniciarse una mesa de negociación que va a ser larga, pero yo creo que podría fructificar. Una de las principales preocupaciones de los medioambientalistas y comunidades indígenas es la destrucción de los salares. ¿Existe alguna hoja de ruta para la conservación o recuperación en esta nueva estrategia nacional del litio presentada por Boric? Sí, bueno, se menciona en términos generales, es una visión bastante general y más bien es una carta de intención, más que un plan de acción. Ahora, hoy día los salares en realidad están bastante bien conservados. Las empresas que operan ahí tienen muchísimas certificaciones de muchos organismos internacionales de medio ambiente y por lo tanto yo creo que se está haciendo un buen trabajo en la conservación de los salares y yo creo que hay una exageración al respecto en este momento. Tras la fiebre del litio en los últimos años hemos visto cómo su precio se desplomaba a la mitad durante los últimos meses. ¿Qué ha ocurrido y cuáles son las previsiones del precio para los próximos años? Bueno, el precio del litio de cerca de $70.000 la tonelada era 10 veces superior al precio que teníamos el año 2019, hace 5 años atrás. Era un precio insostenible y era producto de un exceso de liquidez durante la pandemia que generó una cantidad de subsidios de los países desarrollados a la compra de autos eléctricos el año 2020 y lo que significó que a fines del año 2021 hubo una sobredemanda de vehículos eléctricos que generó una sobredemanda de baterías y de litio que generó este precio spot extremadamente alto. No era sostenible y las proyecciones son que este precio descienda a del orden de $10.000 en el largo plazo. Jaime Ale, muchísimas gracias por estas informaciones sobre la nueva estrategia del litio en Chile. Muchas gracias. Dejamos ahora la economía, más noticias. Sudán vivió este viernes su 7º día de combates entre el ejército y fuerzas paramilitares con ataques aéreos y enfrentamientos en las calles de la capital Jartum, sin señales de una tregua reclamada internacionalmente para que la población pudiese celebrar el final del mes de ayuno musulmán del Ramadán. Más de 400 personas han muerto ya y miles han resultado heridas desde el inicio de las hostilidades. La llamada al rezo resuena en este barrio de Jartum. Los fieles que se reúnen en la mezquita para celebrar la fiesta musulmana del fin del ayuno al término del Ramadán rezan también por la paz. No parece que sea la fiesta de Eid al-Fitr, igual que no parecía que fuesen los últimos días de Ramadán. Pero es voluntad de Alá y le damos gracias. Lo que está pasando era inevitable, ya que un país dirigido por 2 líderes no puede avanzar. No puede haber 2 ejércitos. Estamos con las Fuerzas Armadas del pueblo porque son el pueblo. Los combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido continúan desde hace casi una semana. Todos los intentos de cese al fuego han resultado infructuosos. Ante el cierre y los daños sufridos por el aeropuerto de Jartum, la Unión Europea y 7 de sus Estados miembros con misiones en Sudán, incluidos Francia, Alemania e Italia, intentan repatriar a unos 1.500 ciudadanos propios. La cifra de alemanes que se han puesto en contacto con nosotros crece a diario. Actualmente, en la tarde de este viernes, es de pocos cientos de personas. A diario les informamos de los últimos desarrollos a través de la llamada Carta Compatriota, aunque algunos actualmente no tienen acceso a las comunicaciones. Poco después del anuncio de tregua de 72 horas entre ambos bandos, se escucharon de nuevo disparos en Jartum, lo que hace peligrar el nuevo cese al fuego. Y a continuación damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. El volcán Nevado del Ruiz, ubicado en el oeste de Colombia, registra un aumento en la temperatura de su cráter y mantiene actividad sísmica que podría desencadenar en una erupción en cuestión de días o semanas. Así lo advirtió este viernes el gobierno del país.
El Ruiz está en alerta naranja desde finales de marzo, cuando el promedio diario de sismos dentro del volcán pasó de 50 a 12.000. Después de 4 años intentándolo, México ha logrado vender su avión presidencial. El comprador, Tayikistán, y el precio $92 millones. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se negaba a volar en él desde que asumió el cargo en 2018, asegura que con los ingresos se financiarán 2 hospitales en zonas desfavorecidas. La justicia estadounidense ha retirado formalmente los cargos por homicidio involuntario contra Alec Baldwin. Ha sido un juzgado de Nuevo México el que tomó la decisión. Recordemos que en 2021 y durante un rodaje, el actor Baldwin mató de un disparo a la directora de fotografía de la película. Baldwin siempre aseguró que le habían garantizado que el arma no tenía munición real para la grabación de la escena. La fallecida era Halyna Hutchins. El viceprimer ministro británico Dominic Raab dimitió tan solo un día después de que el primer británico Rishi Sunak recibiera las conclusiones sobre las denuncias de acoso laboral contra su ministro de Justicia. Raab fue objeto de 8 quejas formales por parte de funcionarios que trabajaron a sus órdenes. El político conservador niega las acusaciones. El personal del aeropuerto de Stuttgart se unió a la huelga de otros 3 grandes aeropuertos alemanes que también pararon sus actividades este viernes. Su huelga coincidió además con el paro general de unas horas de los trabajadores de los ferrocarriles. Los sindicatos del transporte exigen mejoras salariales para compensar la inflación en Alemania, que actualmente es de alrededor de un 8%. Alta expectación en Estados Unidos a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el uso de la mifepristona, un fármaco abortivo. El pasado 7 de abril, un juez federal de Texas retiró la autorización para usarla. 5 días después, un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans paralizaba esa medida, pero imponía fuertes restricciones para acceder al fármaco. Fue el presidente Joe Biden quien acudió de urgencia a la Corte Suprema en un intento de frenar la prohibición. El Supremo se ha puesto de límite hasta esta medianoche, hora local, para tomar una decisión al respecto. El máximo tribunal estadounidense tiene una mayoría conservadora de 6-3. Veremos qué pasa. Y aquí estaremos para contarlo. Gracias por acompañarnos un día más.